Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola queridos amigos, es para nosotros nuevamente un verdadero privilegio poder estar conectados con ustedes. Este es su programa Historia sin Sombras, que semana a semana es emitido por Querigma Radio. El programa que usted escucha, de alguna manera tiene el objetivo de poder quitar velos de nuestra historia, del pasado y también de diferentes personajes, procesos, y de esa manera también sanar nuestra tierra, sanar lo que ha sido edificado de manera torcida y donde se guardan y se ocultan múltiples cuestiones, incluso maldiciones generacionales que como hijo de Dios creemos que es importante sacar a luz para traer un proceso de restauración y de restitución. Dios es Dios de los tiempos, Dios es Dios de la historia, y en este programa queremos ser una herramienta que le permita a usted ahí en su hogar abrir los ojos de su entendimiento y mirar con revelación la historia de la Tierra, de América Latina y también, ¿por qué no?, de nuestras propias vidas. Me acompañan en esta ocasión nuestros queridos animadores, Ángelo Palomino y Saray Jaramillo. Sari, gusto en saludarte. Hola a todos nuestros auditores, un nuevo saludo y bueno, gracias una vez más por estar atentos al programa. Sabemos que ha sido una gran aventura el poder cada semana estar compartiendo algo del Padre con temas muy interesantes para ustedes, así que bueno, totalmente bienvenidos a este episodio y atentos a lo que se viene. Muchas gracias, Sari, y también muy bienvenido, Ángelo. Hola, un gran saludo a todos nuestros auditores, a ti Javier, a Saray, que también está de allá desde España, acompañándonos en esta jornada nuevamente para conversar sobre temas que sabemos que son de mucha, pero mucha bendición. Así también hemos recibido, ¿no es cierto?, los comentarios de muchos hermanos que nos han escrito y que sin duda nos han hecho ver esa realidad. Así que aquí también dispuesto, ¿no es cierto?, para este nuevo episodio de Historia sin Sombras a través de Querigma Radio. Así es, Ángelo, Saray, es para nosotros un verdadero honor estar conectados con ustedes ahí en sus hogares y en donde también hoy día están escuchándonos. Sari, hemos hablado de diferentes temas, hemos hablado de Europa, en el último capítulo que tuvimos hablamos incluso de la logia lautarina y su influencia en el proceso de independencia en Hispanoamérica, pero sin lugar a dudas creemos que también es importante acercarnos de forma quizás más microscópica con parte de nuestros pueblos originarios o los pueblos que fueron fundando gran parte de América Latina. ¿De qué pueblo vamos a hablar hoy, mi querida Saray? Si nos puedes ahí introducir al tema de conversación. Sí, bueno, hoy día tenemos un tema muy interesante, como decía Javier, la historia no solamente se ha tejido en estos procesos de guerra o de reinos, configuraciones políticas en Europa, ¿cierto? O lo que conocemos como el siglo XX, sino que también tiene data de los primeros asentamientos humanos, principalmente que venían de pueblos originarios o indígenas, ¿cierto? Que ocuparon gran parte de nuestro territorio en América y bueno, también en otras partes del mundo. Pero hoy día queremos centrarnos en una etnia y un poco también quizás dando continuidad a algunos temas que por ahí salieron en el episodio pasado cuando hablamos de la logia Lautaro. Y ahí tuvimos un epígrafe, o sea, para hablar quién era Lautaro, de dónde venía este personaje, y bueno, él era proveniente de un pueblo originario que son los mapuches, que ellos son, también se les llama a algunos de alguna manera araucanos, pero son los indígenas que habitaron esta región, principalmente centro-sur de Chile, pero también parte de lo que había sido también la Pampa Argentina.
y que han tenido una presencia muy importante, no solamente en la configuración de nuestro hoy día Estado-Nación, sino que también hoy son parte, digamos, de nuestras culturas, de la forma en que nos hemos ido desarrollando, ya sea como chilenos, como argentinos, pero que queremos destacar hoy día algunos aspectos que son muy importantes y a la luz de la revelación de Dios, conocer un poco más de este pueblo, ver que nos habla el espíritu en relación a, bueno, a su cultura, a sus costumbres, pero también si, cómo ha sido la revelación del mensaje también del Evangelio para ellos, si en qué están hoy día estos pueblos, así que bueno, totalmente atentos a lo que el Padre nos sigue hablando en este episodio. Así es, así es. Vamos entonces a conversar acerca del pueblo mapuche y vamos entonces a ver diferentes perspectivas históricas, culturales, sociológicas y por supuesto también espirituales. El pueblo mapuche tiene una ascendencia bastante fuerte, como bien decía Saray, en Chile principalmente y en La Pampa, Argentina. Ángelo, ¿qué significa mapuche y cómo también podemos ir introduciéndonos de a poquito en esta perspectiva histórica espiritual? Mapuche significa gente de la tierra en el propio idioma de este pueblo, que es el mapudungún. Y yo pienso que una buena temática para introducirnos es poder contextualizar de alguna manera a nuestros amigos que nos escuchan, sin duda alrededor de muchos lugares del mundo, pero particularmente entiendo de América Latina. Así que cuando hablamos de los mapuches, ¿no es cierto?, hablamos de los pueblos originarios que, como ya decía Javier y Saray, eh, se localizaron al sur de Chile, al sur de Argentina, pero también, ¿no es cierto?, hay una serie de otros pueblos originarios e indígenas en América Latina, como por ejemplo en Bolivia, ¿no es cierto?, el pueblo quechua, aymara, ¿no es cierto?, eh, o incluso probablemente sea más conocido por las diversas películas que han habido en Estados Unidos, ¿no es cierto?, el pueblo apache, cherokee, navajo, comanche, ¿no es cierto?, o en México, el pueblo maya, mexica, olmeca, zapoteca, o en Paraguay, por ejemplo, los guaraníes, en Perú, ¿no es cierto?, el pueblo bora, uro, quechuas también, aymara, ¿no es cierto?, y una serie de otros pueblos indígenas, ¿no es cierto?, originarios que van dando mucha forma de vida cultural a nuestras naciones en América Latina. En el caso chileno, como decíamos, ¿no es cierto?, destacan sin duda por su presencia mayoritaria, al menos en nuestro país, los mapuches. Y ese es justamente el tema que queremos conversar el día de hoy. Como bien decía Javier, algunas temáticas culturales, historiográficas, pero también desde esta óptica más espiritual. Así es. Y bueno, en ese sentido, esta etnia que en su dialecto, el mapudungún, se hace llamar gente de la tierra, que es lo que significa mapuche, como bien señala Ángelo, eh, se plantean diferentes teorías de su poblamiento, específicamente en el territorio chileno. Hay algunas que son las principales. Por ejemplo, la primera hipótesis corresponde a la de un etnógrafo llamado Ricardo Lachmann, cuyo estudio a comienzos del siglo XX determinaron que los mapuches provenían de la cuenca amazónica, específicamente de la cultura valdivia que estaba ahí en el Amazonas, y desde ahí habrían descendido paulatinamente al norte de Chile, al actual norte de Chile, y desde ahí se habrían también vinculado con otras culturas menores como los dieguitas, hasta llegar al centro. De ahí se habrían establecido los picunches, que son una forma de mapuche, hasta llegar a el sur del continente. Pero existe también otra teoría, una segunda teoría que fue postulada por Tomás Guevara, considerado también uno de los primeros etnógrafos de la vida araucana, quien estudia a los mapuches y él tiene por conclusión de que estos habrían llegado directamente desde el norte, en coherencia con los patrones de asentamientos del continente americano, de cómo se ha estudiado por las teorías clásicas, ¿cierto?, del puente de Beringia, y desde ahí toda la forma en cómo se va poblando
el continente, y la evidencia de dicha hipótesis se encontraría más bien en la adopción de ciertas palabras del idioma quechua por parte de los mapuches, así como en la adopción al culto al sol, que va a ser rasgo típico en las culturas indígenas de la zona andina, ¿cierto? Estamos hablando de los incas principalmente. Entonces, esas más o menos son las dos teorías más fuertes del posicionamiento cultural y territorial que tuvieron los mapuches en la zona actual de la Araucanía hace por lo menos 4.000 años, esto según los teóricos. Hay incluso otras teorías que mencionan de que los mapuches habrían tenido también incidencia de otros pueblos más relacionados con el Océano Pacífico, es decir, con diferentes etnias o pueblos como los que están en la cultura Rapa Nui, pero es una teoría un poquito más lejana. Eso es lo que se plantea desde la visión etnográfica, desde la visión antropológica. Lo cierto es que la cultura mapuche estaba acá en Chile, eh, asentada a la llegada de los españoles en 1532, y desde ahí también se genera un poblamiento hacia Argentina, es decir, el poblamiento mapuche en Argentina nace desde Chile, es decir, es una ola migratoria que va de Chile hacia Argentina, hacia el sur. Y eso está también bastante probado en términos historiográficos. En relación a su origen espiritual, y creemos que ahí hay un punto súper importante que queremos tratar, vamos a ver que existe un mito o un relato fundacional, ¿cierto? Los mapuches explican su existencia desde una manera específica. Al día de hoy se cuestiona si es que los mapuches fueron una civilización o una cultura avanzada o no, a diferencia, por ejemplo, de los aztecas, los mayas y los incas, que fueron verdaderos imperios al tener predominancia mucho más allá de pequeños poblados o ciudades específicas. Hay que decir que, por ejemplo, el imperio inca tuvo una influencia cultural, política, administrativa y territorial que llegó desde lo que hoy conocemos como Colombia hasta el sur de Chile, aproximadamente en la zona de Talca. Es decir, abarcó un territorio impresionante, muy extenso. Sin embargo, los mapuches se focalizaron principalmente en lo que hoy llamamos la octava región, la novena región, la región del Biobío, la región de la Araucanía en Chile, y desde ahí también hacia la zona argentina. Ellos, a pesar de que, como les decía antes, se cuestiona de que no fueron un imperio o una civilización en términos de las categorías occidentalizadas, cuando se leen los pueblos originarios, ellos de todas maneras tienen un relato de su propia historia, ¿sí? O sea, los mapuches tienen una cosmovisión, y esa cosmovisión señala de que el origen del pueblo se encuentra en una explicación de un conflicto cosmogónico, ¿sí? Un conflicto milenario que se va a narrar en una batalla llevada a cabo por dos serpientes gigantes, llamada Tren Tren y Kai Kai, ¿cierto? En los estudios básicos en Chile, en la primaria, se enseña, ¿cierto? Ese relato fundacional, Tren Tren Filú, o Bilú, que significa serpiente, y Kai Kai Bilú, que también es la otra serpiente, y se constituye como la explicación en la que actualmente, hasta el día de hoy, el pueblo mapuche o la gente de la tierra cuenta cómo a partir de este combate que protagonizaron aquellas dos serpientes gigantes, se encarna la batalla de dos importantes espíritus, ¿sí? Y muestra cómo esta lucha infatigable entre sí va a provocar desde un maremoto, un terremoto y la conformación de lo que hoy día conocemos como Cordillera de los Andes. Y entonces, en este relato, en base a este relato, escribe y cuenta también el célebre investigador José Bengoa, uno de los estudiosos más importantes actuales de la cultura mapuche en Chile. Bengoa dice que los supervivientes, según ese relato, los supervivientes de esta batalla cosmogónica
entre estas dos serpientes, Tren y Kaikai, van a fundar un pueblo. Los que murieron se transformaron en rocas y objetos de la naturaleza, pero los sobrevivientes va a ser el pueblo mapuche, que en otras palabras son aquellos que fueron testigos de la serpiente. Hay múltiples otros estudios que se han generado y que muestran cómo diferentes civilizaciones y países y culturas ven en este relato un símil a lo que también se va a hablar, por ejemplo, en China o incluso en las culturas germánicas, a partir de lo que fue el diluvio, ¿sí? Muchos de ellos explican el diluvio también como una batalla entre dos serpientes, donde toda la tierra es sacudida, donde toda la tierra va a tener un modelo de conformación en donde cielo y tierra va a resultar, removiéndose. En base a este relato de origen, vemos un elemento fundador de la cultura y de la historia mapuche, ¿sí? Y de alguna forma también se va a dar acá un sentido del sacrificio, porque una serpiente entrega a otra. Y en la medida de que una serpiente vence a otra, se mantiene el génesis pacífico de la humanidad, en base, insisto, a la cosmovisión mapuche, en base a lo que ellos creen. Entonces, en esa visión, los actuales mapuches, de alguna forma, no se consideran también los primeros sobre el territorio, ya que, de acuerdo a este relato, hubo otros antiguos que habitaron en otro ciclo del tiempo. Entonces ellos se muestran como los antecesores directos de estos espíritus fundacionales que están siendo vigentes y testigos actuales a través de las fuerzas de la naturaleza, es decir, a través de la roca, a través de la tierra, a través del mar, a través de la cordillera, y para ellos entonces existe una visión en donde la naturaleza es también un tipo de guardián, o son espíritu guardián. Por ejemplo, de cuando en cuando erupciona algún volcán en la zona mapuche, y cuando erupciona algún volcán, ellos entienden de que hay una voz de convocatoria que está saliendo desde la tierra. Entonces, en ese sentido, ellos tienen una mirada muy distinta a lo que nosotros podemos entender hoy como sencillamente un pueblo reducido o un pueblo que no tiene quizás una visión más trascendente. Saray, me gustaría escuchar tus comentarios en relación a esta contextualización que estamos dando del relato fundacional del pueblo mapuche. Bueno, sí, totalmente muy interesante lo que está relatando Javier en relación a cómo son estos orígenes espirituales que ellos representan. Sin duda ellos son un pueblo que, como lo dice su nombre, o sea, están muy ligados a lo que es la tierra, es un pueblo animista. En algún momento también, si hablamos en otra oportunidad, a lo mejor en relación a lo que es la cosmovisión, entendemos que hay distintos tipos de cosmovisión, algunas más materialistas, otras de origen más animista, y este pueblo sí tiene una cosmovisión muy animista, o sea, su espiritualidad la vive, no solamente de una manera interior, sino que convive con estos elementos. La tierra tiene una espiritualidad, los acontecimientos, digamos, del tiempo, las estaciones, todo tiene una espiritualidad, pero sin duda hay algunos caracteres que claro, o sea, van muy ligados a lo que también va sucediendo en el mundo espiritual y ellos como también lo van viviendo en su día a día. Bueno, me llama la atención siempre que ellos también tienen una estructura muy matriarcal de gobierno, dentro digamos, uno de los personajes que son más importantes dentro de su cultura, como se da también en muchos otros pueblos también animistas, este jefe o personaje como sacerdote, o en este caso sacerdotisa, que sería la machi, que también va marcando, digamos, un liderazgo espiritual sobre lo que es una comunidad específica,
y es la que va siendo esta intermediaria entre este mundo espiritual y ellos, digamos, y los hombres. Y bueno, también ella es un personaje que es elegido por los espíritus, o sea, para ser machi tienes que ser elegido. No es que uno se postule y diga yo quiero ser el sacerdote o voy a la escuela de sacerdote, sino que un espíritu te elige. Y por lo general estos procesos de iniciación también son a edad muy temprana, son cuando son niños, son adolescentes, estamos hablando de incluso 10, 12 años, se cuentan muchas historias así, de que son elegidos, son justo esa edad donde nosotros hemos entendido que es una edad también como de pactar, incluso cuando nosotros conocemos al Señor, son edades donde nosotros también vamos definiéndonos por Dios, ¿verdad? Bueno, también ellos así, se dan en esa etapa donde estos espíritus les escogen. Ocurre también ahí como una unión del cielo, y bueno, este cielo entre comillas, digamos, y ellos, y empiezan a ser entrenados, digamos, para poder funcionar como sacerdotes, como mediadores. Y este gobierno que existe, yo decía un poco matriarcal, porque la figura de machi es femenino. De hecho, también ocurre en algunos momentos donde para ser machis, incluso tú puedes ser un varón, pero si tú quieres formar o ser parte de, digamos, de este sacerdocio indígena o mapuche, para poder ejercerlo tienes que incluso vestirte como mujer. En algunos casos se ha dado así, pero generalmente está ligado a la mujer. Ella es la que va proveyendo y bueno, también como médico, o sea, funciona como médico, o sea, también atenciones de ese tipo, pero ella es como la que va generando digamos, este gobierno espiritual y nos llama mucho la atención porque también nuestra sociedad chilena y bueno, también América Latina ha estado muy marcado por lo que es esta impronta matriarcal, ¿cierto? Este gobierno de las mujeres, o femenino, no voy a hablar de las mujeres, sino como lo femenino, un poco también respondiendo a lo que es esto, como Javier mencionaba hace un ratito, que sea nuestra cultura la llamada la madre tierra, que también está muy ligada también en la cultura mapuche, o sea, la tierra es vida para ellos, la tierra no es un elemento físico, sino que es un elemento espiritual, ellos van muy unidos a esto. Así que no, realmente muy interesante lo que estás hablando, pero bueno, sigamos adelante que el Señor nos va dando más luz. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Así es, Sari, y creo que hay un punto muy importante en lo que tú acabas de mencionar, en relación a cómo se va, por ejemplo, mirando en esa perspectiva a la mujer asociada con la tierra. Así como en la cultura inca, los incas hablaban de la influencia de la tierra como una mujer que concibe, eso más tarde se va también a transmitir a la cultura quechua, que va a hablar directamente de la Pachamama. Esa misma noción está también muy marcada en la cultura mapuche, y por lo tanto la mujer va a tomar una predominancia en relación a la capacidad de gestar, pero también al ser ella misma vista como un puente de unión entre la tierra y el cielo, en este caso los cielos, que van a estar operando en la medida de esta revelación que se va a ir recibiendo. Entonces,
Es muy interesante lo que estás mencionando y también creo que el objetivo de este programa es ir compartiendo a ustedes, queridos amigos, que nos sintonizan acá en Historias sin Sombras por Querigma Radio, e ir compartiendo estas perspectivas espirituales del pueblo mapuche. Yo les decía, antes de también darle la palabra a Ángelo para que nos comente sus impresiones, yo les decía que para muchos historiadores y para muchos incluso españoles que llegan al continente americano, el relato fundacional del pueblo mapuche era una explicación al diluvio universal. Y solo citar a Diego de Rosales, que en su Historia General del Reino de Chile, Flandes Indiano, que fue escrita en 1674, señalaba lo siguiente. Dice, no alcanzaron a saber cómo se multiplicaron los hombres después del diluvio. Soñaron diferentes desvaríos y creyeron en sus sueños. No tienen estos indios de Chile memoria alguna de la creación y del principio del mundo ni de los hombres. Solo tienen algunos barruntos del diluvio por haberles dejado el Señor algunas señales para conocerle. No creían las verdades de la Sagrada Escritura y el castigo que envió Dios sobre los hombres en la tierra por sus pecados con el diluvio. Porque aunque de estas y otras señales conocen los chilenos una inundación general, el demonio se la mezcla con tantos errores y mentiras que no saben que haya habido diluvio en castigo de pecados, ni se persuaden a eso, sino a un diluvio de mentiras que el demonio les ha enseñado y persuadido, cuya tradición ha pasado de padres a hijos. Así de directo y así de fuerte era el relato de Diego de Rosales, este cronista, quien escribe una de las primeras historias del Reino de Chile y muestra cómo este relato de Tren Filú y Caicay Filú muestra este origen de los seres humanos en relación a lo que era el diluvio. Y vemos también ahí toda una perspectiva y una impronta espiritual. Ángelo, me gustaría también conocer tus impresiones. Sí, efectivamente, como ustedes lo comentaban, hay todo un sentido muy profundamente religioso en las expresiones mapuche. Por ejemplo, probablemente sea una de las cosas que quizás recuerden muchas personas de su infancia, ¿no es cierto?, cuando estuvieron en una etapa, ¿no es cierto?, de enseñanza. Un elemento muy importante, por ejemplo, en la ceremonia mapuche era un tótem, ¿no es cierto?, o rehue, ¿cierto?, que estaba generalmente rodeado con ramas de canelo, que era el árbol sagrado de los mapuches, y que era muy utilizado, por ejemplo, en ceremonias como el machitún, ¿sí?, que era llevado justamente por una machi, y que era una ceremonia de carácter curativo, donde se buscaba la curación de algunas personas que estuvieran en alguna necesidad, o por ejemplo incluso también los guillatunes, que también eran ceremonias religiosas mapuches, y que justamente servían para, y en este caso sí eran muy, muy religiosas, más que tener un carácter curativo en este caso, se buscaba justamente una conexión espiritual y que se utilizaba para pedir por el bienestar del pueblo mapuche. También otra ceremonia importante es el Nuevo Año mapuche, ¿no es cierto?, el Huetripantu, que se realiza a mediados de junio. Ahora bien, más allá de esta mirada donde por supuesto la mujer en este escenario es muy importante, a mí me llama mucho la atención que en el encuentro con los españoles, con los conquistadores, se destacase mucho también el rol de los varones, en este caso de los mapuches, y así como había esta imagen de la mujer, ¿no es cierto?, asociada a este elemento más ritual o religioso, a los hombres se les asociaba, al menos desde la mirada del español, por razones obvias, por supuesto, porque se enfrentaban con ellos, se les asociaba más bien con la figura de un guerrero, de alguien muy belicoso. Entonces, para nosotros, por ejemplo, como chilenos, es muy interesante recordar las figuras como la figura de Lautaro, ¿no es cierto?, quien fue un líder militar mapuche, quien también lo mencionamos en el episodio anterior, dado, digamos que se tomó su nombre para denominar a la logia Lautaro. Y este fue un joven mapuche que aprendió a los españoles luego de haber sido, ¿no es cierto?, yanacón, o sea, haber sido
alguien que fue tomado para el servicio de los españoles y aprendió, estando muy cerca de ellos, una serie de tácticas militares, además de un montón de otras cosas más que pudo aprender al estar con ellos, y que luego utilizó justamente en contra de los españoles en su momento cuando logra escapar de su cautiverio y reunirse con los mapuches. Otra figura relevante, ¿no es cierto?, es Colo Colo, Caupolicán, Galvarino, y cada uno de ellos tiene una historia y una serie de elementos que evidentemente confluyen en esta figura, ¿no es cierto?, de guerreros, y de guerreros muy belicosos y que incluso son abordados, por ejemplo, con este texto famoso que es La Araucana, ¿no es cierto?, de Alonso de Ercilla. Y que van dando, ¿no es cierto?, toda una impronta muy interesante, porque pienso que hasta el día de hoy, en algún sentido, si bien no siempre hay una valoración tan alta respecto del pueblo mapuche, sí pareciera haber quedado esto como muy marcado en la historia de Chile y un elemento que pareciera haberle dado como un alto grado de identidad, ¿sí? Por ejemplo, en la Araucana se dice Chile, en el canto 1 dice, fértil provincia y señalada, en la región antártica famosa, de las remotas naciones respetadas, por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida. Y a mí me parece que hay un elemento interesante porque, insisto, si bien no todos los aspectos del pueblo mapuche son muchas veces bien valorados por distintas razones, ¿no es cierto?, en Chile, sí al menos estos aspectos parecieran haber permeado y haber ido configurando en algún sentido una identidad chilena. Y que, por cierto, llamó también la atención ampliamente porque, como bien lo decía Javier al inicio, claro, los españoles llegaron a América y conquistaron imperios que eran realmente enormes, de extensiones territoriales gigantescas, ¿no es cierto? Y con todo un sistema, pero aún así existió este otro pueblo, digamos, que es famoso justamente por haber resistido la conquista española. Y eso es muy interesante porque, insisto, de alguna manera hay algo ahí que creo permeó y ha ido permeando la identidad chilena. Absolutamente, Ángelo. Creo que tanto tú como Sari han estado dando luces muy profundas en relación a cómo una influencia que tiene más de 500 años, ¿cierto? La capacidad de poder resistir a los españoles. Nace desde una cosmovisión, es decir, nace también desde una fuente espiritual de la que ellos aprenden y desde ahí forjan un carácter. De ahí cómo se utiliza el carácter y de cómo esa noción de guerra está marcada, o si para la luz o para las tinieblas, va a depender de cada generación. Pero sin embargo, en el pueblo mapuche es muy fuerte y es muy, yo diría, marcada esa característica, es decir, un pueblo guerrero, un pueblo de guerra, y que hasta el día de hoy está también presente en la mentalidad chilena, no solo en su cultura, sino que también en su forma de relacionarse con el resto de los países vecinos. Pero al mismo tiempo de que existía una visión de guerreros que resisten a un enemigo en común, también es muy fuerte la herencia del caudillismo o del cacicazgo. Y eso también se va a graficar en que este relato originario del Tren Tren Filú y Cay Cay Filú, que es el génesis para, por así decirlo, ¿cierto? El génesis para la cosmovisión mapuche, también presenta a estos actores que son estas dos grandes serpientes que protagonizan esa batalla original, pero sin embargo, en medio de esa batalla hay diferentes pillán. ¿Ya? Los pillán son los espíritus, de hecho, eso significa pillán, espíritu. Hay muchas ciudades en Chile que tienen esa terminación, por ejemplo, Melipilla, Melipillán, que quiere decir 4 espíritus. Entonces, pillán es espíritu, y tal como lo detalla en una investigación Trivero, el pillán
según ellos, más poderoso de todo es el Antu, el sol. Y ese Pillán decide casarse con Cuyen, que es la luna, el sol se casa con la luna, en este, insisto, rato de origen, y esto desencadena con ello la envidia de muchas Wangulén, que eran estrellas. Algunos Pillán, quienes anhelaban desde hace tiempo el poder de Antu, el sol, no dudaron en aprovecharse de la situación para confabularse en su contra. Entre ellos se encontraba un Pillán llamado Peripillán, quien se puso al frente de este bando, es decir, las estrellas que se rebelan contra Antu el Sol. Y de esa manera comienza una guerra cósmica en la que todos los Pillán se enfrentaron entre sí. O sea, todos los espíritus regentes se enfrentaron entre sí optando por uno u otro bando. La guerra habría durado tanto tiempo que los hijos de Antu y Peripillán, dos poderosos gigantes, alcanzaron la adultez y se unieron a esa lucha. Entonces, en ese sentido, según ellos, la batalla esta guerra entre Antu y Peripillán fue tan dura que ellos decidieron castigar severamente a sus hijos, los que estaban peleando, arrojándolos violentamente contra la Mapu, contra la tierra. Y al caer estos al mundo terrestre, sus cuerpos arrancaban tremendos fragmentos de montaña, destruían las cumbres de los cerros. Uno se cae al lado de Puelmapu, donde hoy está el lago Lácar, y el otro al lado de Lafkenmapu, donde hoy está el lago de Loloj. Sus macizos cuerpos al tocar la tierra formaron grandes montañas, también grandes huellas en la superficie de la tierra. Eran gigantescos los cuerpos de los hijos de los Pillán, pero se hicieron 1000 pedazos y estos se enterraron profundamente, dejando inmensas profundidades que señalaban las huellas de estos gigantes. Es decir, dentro de la forma, insisto, del ADN espiritual del pueblo mapuche, está esta perspectiva de la guerra. O sea, la guerra también es parte de su origen cosmogónico y de su origen como cultura. Y eso también, por lo tanto, lo van a poner en práctica contra los españoles. Es decir, no es solo un tema de mentalidad guerrera, es un tema espiritual. ¿Sí? Y eso marca la diferencia, porque para ellos prima una visión espiritual. Muchas veces se han intentado dar grandes bonos o incluso políticas públicas se han construido para erradicar la pobreza en la Araucanía. Hasta el día de hoy, el lugar en Chile donde los índices de pobreza son los mayores son justamente ahí, son justamente en la Araucanía, en la zona donde hasta el día de hoy viven comunidades mapuche. Y a pesar de todos los bonos y a pesar de todas las políticas públicas que intentan inyectar un desarrollo económico, no se genera. ¿Por qué? Porque para el pueblo mapuche lo material es secundario. ¿Sí? Lo primario nace desde una, insisto, perspectiva espiritual, en donde lo que va a ser un punto de dirección o una directriz es más bien cómo el orden natural se sujeta al orden sobrenatural. ¿Mm? Y en ese sentido, esas fuerzas que están moviéndose en la Tierra, es decir, toda la naturaleza, para ellos estaría totalmente explicado en cómo los Pillán reaccionan en base a sus diferentes rituales. ¿Mm? El ritual más importante para los mapuches es el guillatún, ¿cierto? En el guillatún ellos hacen una ceremonia en un árbol sagrado, el canelo. Este árbol representa una escalera, así se describe, ¿cierto? Es una escalera que une cielos y tierra. Y a partir del sonido del cultrún, que es un tambor mapuche que tiene marcadas las 4 puntos o 4 sectores de la tierra, en la medida que se va tocando ese tambor y se hacen invocaciones, entonces los espíritus vienen con ellos a generar una interlocución, es decir, a estar conectados y a provocar una dimensión cosmogónica, una dimensión de trascendencia en la que ellos, a través de esta ceremonia religiosa, entre los seres humanos y los espíritus que están ahí, van escribiendo su historia. Y creo que ese ha sido un gran error en cómo muchas veces se ha intentado abordar
la cuestión mapuche, porque se hace desde un plano meramente terrenal, se hace desde una visión meramente política, y no se entiende de que para el mapuche, incluso hasta el día de hoy, el conflicto principal es espiritual. Hoy estamos hoy día que estamos en el año 2020, cuando estamos grabando este programa, Chile se encuentra en un conflicto muy delicado con el pueblo mapuche. Y yo diría, el punto más de sensibilidad está en lo que está pidiendo hoy un machi que está encarcelado, Celestino Córdoba, por cargos que se le han realizado por el incendio de una casa donde murieron 2 ancianos, y a él se les indica como parte de toda esta situación. Este machi, Celestino Córdoba, está solicitando solo una cosa: poder ir a su rehue a hacer una ceremonia espiritual, hacer un guillatún e invocar a sus espíritus ancestrales. Es decir, hay una perspectiva en la que muchas veces no se ha leído el fondo de las diferentes tensiones que también se han dado en la visión e interrelación mapuche-chilena. Sari, me gustaría también escuchar tus diferentes impresiones. Bueno, en relación a lo que compartía Javier, bueno, totalmente despierta muchas sensibilidades. Yo creo que el conflicto mapuche, porque una parte es la historia, lo que nos va diciendo el relato histórico de esta etnia, pero luego son los procesos que va viviendo producto de cambios, o sea, desde que llegó la conquista de España, de Castilla, específicamente, luego lo que sucede ahí con la colonia, y luego ya la configuración de la República en Chile. Fue un pueblo que notablemente sufrió y también participó mucho en guerra, en batalla, y ellos se definen también como un pueblo así, guerrero. Por 4, creo que siglos, le hizo frente también a España muy, muy duro, o sea, fue uno de los, y ellos mismos se definen como el pueblo que no permitió que España avanzara hacia más al sur, o sea, se toman como ese orgullo, digamos. Pero a lo largo de la historia también no solo se enfrentaron con los conquistadores, sino también con estos procesos de dominio ya más republicano, y donde también hubieron muchas disputas de guerra, pero como dice Javier, hay un entendimiento, o sea, ellos no solamente están disputando por un pedazo de tierra, sino que hay una cosmovisión que ellos buscan desarrollar digamos, su religión o su estilo de vida cultural que trasciende a los cánones republicanos, políticos, y se generan estas tensiones, o sea, dentro de un Estado y estos pueblos, por llegar a acuerdos. O sea, ellos siguen por distintos procesos que ocurrieron específicamente, podemos hablar de Chile, en lo que se llamó el proceso de pacificación de la Araucanía, pero más adelante también reforma agraria y cómo se fueron distribuyendo las tierras. Un pueblo que también fue bien marginado, o sea, los territorios donde están ocupando no corresponden a lo que ellos se habían asentado originalmente. Muchos de ellos también fueron marginados hacia la pobreza, a ser un pueblo campesino cuando en un inicio no eran así. Entonces también hay varias como luchas o reivindicaciones, pero también, como decía Javier, hay un gobierno espiritual que ellos quieren seguir manteniendo y no reconocen, digamos, no quieren reconocer este nuevo sistema de gobierno, administración que hacen los hombres. Entonces, claro, de repente hay un grupo que hace esta lectura más natural y ellos están mirando por sobre. Y en relación a eso, ¿cómo nosotros como hijos de Dios podemos mirar esta situación? Yo creo que algo importante a recalcar y es en relación a cómo entra y nos manifestamos como hijos de luz, como sal y luz en medio de este pueblo y en medio de esta generación. O sea, primero entender de que este pueblo recibe el cristianismo, digamos, de cara a lo que fue la conquista con España, en un momento donde convertirse o conocer al Señor era o te conviertes o te mato,
o pongo en riesgo a tu familia. O sea, no fue una evangelización o una obra misionera pacífica, fue una obra misionera con mucho derramamiento de sangre. Entonces también existe de alguna manera esa resistencia a este Dios cristiano, como ellos dicen, pero que también como un llamado a nosotros como generación de poder manifestar a un Dios real, un Dios no religioso, un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios que nos llama a la reconciliación, un Dios que nos llama al encuentro, a la humildad, un Dios que sí entiende las situaciones de injusticia, pero Él nos enseña cómo abordarlas desde su paz, desde su mirada. Y creo que ese Dios es importante también que sea revelado a este pueblo. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Así es, Sari, y creo que eso también nos daría para un capítulo, ¿cierto? El poder hablar de cómo se llevó a cabo la conquista con la Escritura y con la Iglesia Católica de por medio, acribillando, arrasando y también quitando territorios, ¿ah? Y generando también episodios de derramamiento de sangre. Yo creo que el punto que tú mencionas es muy, muy importante y creo que es parte de la deuda de la Iglesia, más allá de la deuda del Estado, más allá de la deuda de un país. Hay una deuda de la Iglesia, de los hijos de Dios, en poder llevar como embajadores de reconciliación y como hijos de paz la verdad de Cristo sin imposición por la sangre ni la esclavitud, como se dio también en el periodo de la conquista española y, por qué no decirlo, también en el proceso republicano. O sea, no olvidemos lo que pasó más tarde con Cornelio Saavedra y la pacificación de la Araucanía, que significó literalmente acabar y asesinar con muchas familias y muchos pueblos que también estaban siendo parte, diría, de los que colonizaron primariamente estos territorios en el sur del país. Pero creo que eso nos da para otro capítulo porque es muy profundo y creo que también es importante que lo toquemos. Dentro de otras visiones, Ángelo, ¿qué otro punto, aspecto crees que es importante mencionar en relación a lo que hemos venido conversando? Sí, yo diría que a nivel, digamos, de la discusión bien terrenal, por decirlo de alguna forma, se han dado distintas visiones bien contrapuestas respecto de la historia mapuche, ¿sí? Incluso eso ha generado incluso la existencia de comunidades mapuches sobre historia mapuche, dado que una parte al menos de este pueblo ha considerado que no había un abordaje correcto de su historia, ¿sí? Entonces, eso ha provocado que existen este tipo de comunidades, incluso desde la academia, desde la historia, para poder vislumbrar estos distintos aspectos que ellos consideran que de alguna forma no han sido correctamente abordados por otros historiadores. Probablemente la disyuntiva que más se conoce es la diferencia entre José Bengoa, un filósofo que aborda esta materia de una forma bien prolífica, ha escrito bastante sobre el asunto, y por otro lado, esta disyuntiva con un historiador que se llama Sergio Villalobos, quien es Premio Nacional de Historia,
1992. Y ellos tienen visiones bien contrapuestas, y es interesante porque también en este plano se ha dado ese conflicto, o sea, también se ha llevado a ese punto, porque, claro, para José Bengoa, por ejemplo, el conflicto actual entre la comunidad mapuche y el Estado se encuentra en la política de colonización, como ya de alguna forma lo mencionaba Saray, ¿no es cierto?, en este proceso, pero también en el reparto de tierras que el Estado aplicó a fines del siglo XIX tras un proceso de ocupación militar. Y claro, evidentemente en medio de este proceso hubo una serie de víctimas, ¿no es cierto?, de injusticias, de desarraigo, y en virtud de eso, obviamente se genera este conflicto que se arrastra hasta el día de hoy. Por otro lado, para este historiador que tiene muchos críticos, por cierto, ¿no es cierto?, Sergio Villalobos lo contempla de una manera diferente. Él dice que en realidad, literalmente dice lo siguiente, dice: el mestizaje predominó al norte y al sur del Biobío, al punto de que las fuentes históricas del siglo XVII señalan que solo por excepción en rincones muy apartados quedaban indios puros. Desde entonces y hasta el día de hoy, los llamados araucanos, eufemísticamente mapuches, no son más que mestizos, aunque sean notorios los antiguos rasgos. O sea, aquí lo que está diciendo en el fondo Sergio Villalobos es algo muy, muy interesante, pero a la vez también muy fuerte, yo creo, para muchas personas. Y de ahí, ¿no es cierto?, la existencia de muchos de sus críticos, que básicamente él dice que en el fondo no existen mapuches como tales, sino que en realidad, dado este proceso de mestizaje que se fue generando, ¿no es cierto?, con los españoles, con los chilenos, hoy día no habría algo así como un pueblo mapuche, o sea, es casi inexistente. En el fondo le niega su existencia, y hoy día solo quedan, ¿no es cierto?, dice él, mestizos, o sea, gente que no es realmente mapuche como tal. Por eso dice que más bien se llaman eufemísticamente mapuches, y más bien él prefiere llamarlos araucanos. Incluso él dice, y esto está consignado en uno de los diarios más importantes de nuestro país, dice: los propios araucanos formaron parte del aparato de dominación. Al hacerlo recibían recompensas, beneficios y algunos honores, pero lo que más les atraía era disfrutar de las ventajas de la civilización material. Es cierto que perdieron gran parte de sus tierras, empleadas fundamentalmente para la caza y la recolección, es decir, mal aprovechadas a ojos modernos, pero también es cierto que pudieron incorporarse a la producción agrícola y ganadera del mercado, intercambiando productos. O sea, en definitiva, en buena medida para este historiador, este conflicto es muy ficticio según su apreciación. Entonces, evidentemente, esto es una visión que es muy contrapuesta respecto de la de José Bengoa, por ejemplo, y de muchos otros historiadores. Entonces, aquí hay toda una tensión en medio de cómo abordar la historia mapuche. Y ahí, más allá, digamos, de esto, y que lo hemos ido mencionando, ¿no es cierto?, a lo largo del capítulo, más allá de esta discusión y de cómo se ve esto, cómo se aprecia esto desde los ojos de la historia, creemos que como cristianos necesitamos apreciar esto desde los ojos del Señor y entender que cuando hay injusticia, evidentemente se producen episodios donde se busca resolver las situaciones y se generan caminos que muchas veces no son los apropiados, no son los correctos, y ahí es donde creo los cristianos tenemos una gran tarea. Tenemos una gran tarea en esa región, en la región de la Araucanía, en el sur de Chile, con las comunidades mapuches, y en poder llevar, ¿no es cierto?, la verdad del cielo a esas comunidades. Sin duda una gran tarea, pero también no podemos, como iglesia, desligarnos de esa responsabilidad. Excelente, muchas gracias, Ángelo. Creo que se sintetiza ahí gran parte de lo que hemos venido también conversando. Y justamente, o sea, hoy existen múltiples interpretaciones y divisiones en relación a cómo se entiende al pueblo mapuche, desde lo que tú decías, desde perspectivas que narran de que el mestizaje ha sido tal de que el mapuche no existiría, pero al mismo tiempo otros que muestran la pervivencia de una cultura en medio de nosotros. Para ir cerrando este capítulo que ha sido bastante profundo, creo yo, es relevante mencionar de que la manera en que se fue generando y gestando este proceso de puntos de encuentro, se dieron episodios de derramamiento de sangre, ¿sí? Y el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 12, es muy gráfico. Recuerdo hace años yo escuché una enseñanza de Pastor Fernando Orihuela, querido amigo,
que a mí me conmovió, porque, y aquí hablo algo muy a título personal, pero yo venía de estudiar historia recién en segundo, tercer año de historia, y voy a una convocatoria aquí en Santiago de Chile que se llama Venga tu Reino, en la que mi amada esposa eh, me invitó y dijo, vamos porque yo sé que algo Dios va a hablar, y dentro de esos títulos que aparecían de la conferencia, Pastor Fernando mencionaba el hablar de una historia espiritual de Chile. ¿Sí? Y cuando él dio una exposición tremenda, primero me impresionó que supiera tanto de historia, pero además de eso que supiera harto de historia de Chile, siendo que él no es chileno. Y dentro de esa exposición, él mencionó este verso que está en Habacuc, capítulo 2, verso 12, dice, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Ese verso para mí quedó grabado porque me mostró que existía en la edificación de los países y de las ciudades sangre, iniquidad. Y que así como la sangre de Abel clama, y la sangre de Cristo también clama, ¿cierto? Por sanar, así hay sangres que están abiertas. Y el conflicto mapuche eh, inicia con derramamientos de sangre muy fuertes. A la guerra de Arauco, así se le llamó por parte de los españoles, a este proceso, sigue abierta en mi visión. O sea, la guerra de Arauco todavía no termina. Eh, las escaramuzas y las batallas no solamente son físicas ni se retratan en muerte de personas, sino que también es lo que estamos hablando, de una tensión espiritual de fondo que se ha reproducido en segregación, que se ha reproducido en racismo, que se ha reproducido inclusive en formas de derramamiento de sangre que están abiertas hasta hoy. Y creo que solamente cuando como iglesia nosotros vayamos a esos cimientos y levantemos la sangre y podamos cerrar esos episodios con restitución y con restauración real y genuina, vamos a poder cerrar un capítulo que tiene casi 500 años en la historia de Chile y que también ha repercutido en Argentina. Según Diego de Rosales, en su Historia General del Reino de Chile, Flandes Indiano, estos primeros personajes, Pedro de Valdivia, el primer conquistador chileno, perdón, español en Chile, y Lautaro, este indígena que había sido parte de su escuadrón, eh, y que él termina dándole muerte, muestra, yo diría, hasta el día de hoy, cómo de forma gráfica este conflicto sigue abierto. Les leo lo que escribió Diego de Rosales cuando Lautaro le da la muerte a Pedro de Valdivia, el conquistador español. Dice, entonces le hacen hincar de rodillas en un día de Navidad y le da uno por detrás con una porra en la cerviz y luego cae sin sentido en el suelo y le abre uno por el pecho y le saca el corazón palpitando y otro le corta la cabeza, otro una pierna y otro la otra, para hacer flautas de sus canillas, y otro tirando del cuerpo le arrastra y le echa fuera de la rueda, hacia la parte del enemigo, a que se le coman los perros y las aves. El que le sacó el corazón le clava con un cuchillo, y como estandarte de victoria le baja y le despedaza en menudos pedazos, y los va repartiendo entre los caciques para que le coman el corazón, a aquel que tan inhumanamente despedazaron. La historia cuenta de que no solamente se comieron el corazón los caciques, insisto, esto también está en mucha discusión de parte de los diferentes historiadores y sus múltiples posiciones, pero lo que Rosales comenta acá es que se comen el corazón de Pedro de Valdivia, los caciques, para hacer una acción de pacto entre ellos, de vencer a los españoles, y no solo eso, sino que también eh, partes de su cuerpo, por ejemplo, la cabeza se la llevaron a Tucapel y la pusieron en la puerta del lugar principal donde estaba eh, Tucapel, y que también se habrían hecho otros actos
de ese tipo con otros españoles. Lo mismo los españoles, ¿cierto? Con los mapuches, que provocaron también un derramamiento de sangre no menor, raptaron mujeres y de ahí nacieron también muchos niños huérfanos, muchos niños que en la frontera del Biobío quedaron, como se dice en jerga chilena, incluso latinoamericana, guachos, a partir de la incidencia que también tuvieron los españoles sobre los mapuches en el Biobío y en la Araucanía. Es una historia cruda, es una historia dura, pero es una historia que creemos que podemos sanar con el amor perfecto de Cristo. Sari, tus palabras finales para el capítulo de hoy de Historia sin Sombra. Bueno, tomarme lo último que estabas hablando, Javier, yo creo que es importante que como iglesia podamos ministrar en amor a esta etnia, sanando lo que la historia, pero también muchos procesos y personajes trajeron como antidiseño, porque hay que verlo así, o sea, de no solo quedarnos con una lectura histórica o social, sino tener ese corazón de amor, mirar por sobre lo que sucedió y ver que también se manifiestan antidiseños, o sea, si hay una situación de violencia es porque realmente Dios debe tener un diseño de paz muy importante para ese pueblo y que esa hambre de guerra que ellos tienen, también de ser gente conquistadora, gente que no le gusta que le hagan frente o que se oponen con rudeza cuando ocurren enfrentamientos. Bueno, también preguntar al Señor cuál es el diseño que Dios tiene para ello, el diseño correcto, pero también nosotros como generación, como hijos de Dios, ser luz y sal y presentar a un Cristo, a un Dios de amor, un Dios que sana, un Dios que restituye, un Dios que mira por la historia y que estuvo presente, que se compadece, un Dios realmente que es el Dios creador y que Él quiere también liberar a su creación y a este pueblo, sin duda. Así que bueno, también un llamado también a los que tengan para poder orar por este pueblo, estar ahí pendientes. También creo que es importante que las iglesias, sobre todo que estamos allí en Chile y en Argentina, podamos tener tiempos de oración por este pueblo, que ellos puedan ver la luz del Evangelio y bueno, y seguir avanzando y provocando espacios de sanidad y reconciliación. Muchas gracias, Sari. Ángelo, tus palabras finales para el capítulo del día de hoy. Sí, muy, muy breve. Y también muy en sintonía con lo que dice Sarai. Muchas veces creo que tendemos como cristianos incluso ver estas temáticas y atribuirle total responsabilidad de solución, de encontrar solución a esto, a los gobiernos de turno. Y yo creo que como iglesia no podemos hacer eso. Por supuesto que hay una responsabilidad gubernamental en todo esto, pero creo que quienes estamos llamados a ser hijos que gobiernan con el Padre, no podemos dejar pasar esto. Y necesitamos hacernos cargo también, ¿sí? En el espíritu de estos temas. Como decía Sarai, por medio de la oración, por medio de investigar esto, pero con los ojos del entendimiento también, como de alguna manera tratamos de hacer un poquito a través de esta instancia, para hacernos cargo, insisto, de este tipo de temáticas, ¿sí? Donde sabemos, porque nosotros sabemos que la sangre del Señor clama más fuerte que toda otra sangre que clame venganza. Y por lo tanto creemos que hay posibilidad de sanar una tierra, de sanar una nación, y creemos que el amor de Dios sana. Y cuando sabemos eso y tenemos las herramientas que el Señor nos entrega, creemos que tenemos que ser responsables en hacer uso de ellas para este tipo de instancias. Y no solo pensar que otros pueden ser responsables de solucionar este tipo de situaciones tan crudas, tan complejas, que de verdad sabemos que demandan algo de parte nuestra. Así es, así es.
Y bueno, queridos amigos, para nosotros también ha sido un honor estar en conversación y en conexión con ustedes allí, en sus hogares, en donde ustedes están. Antes de terminar el día de hoy, Sari, nos gustaría conocer los recomendados de esta semana. Bueno, sí, un repaso a algunos textos que también se han ido mencionando en el programa. Primero tenemos Historia del pueblo mapuche, Historia del pueblo mapuche siglo XIX y siglo XX, de José Bengoa, que también ahí Javier hizo algunas citas interesantes. También un poco más antiguo, la Historia General del Reino de Chile, Flandes Indiano, escrita por Diego de Rosales en 1674. También se hicieron algunas citas o indicaciones al texto. Bueno, también La Araucana de Alonso de Encilla, que es un clásico también, pero que es muy interesante porque si bien es un poema, hemos entendido de que los poemas no solamente son obras literarias hermosas o que nos llenen a la emoción, a la imaginación, sino que también dan cuenta de un trasfondo más profético, creo que es digno de examinar. Y también Introducción a la religiosidad mapuche, de Rolf Forsters, de Editorial Universitaria, 1995. Así que esos son nuestros libros recomendados. Y también hay una página muy interesante, si quieren tener acceso a mayor documentación, www.memoriachilena.gov.cl. Repito, www.memoriachilena.gov.cl. También pueden tener mucha más información documental sobre lo que fue esta etnia y referencias históricas, bibliográficas, etc. Perfecto. Muchísimas gracias una vez más, Ángelo, Saray, por acompañarnos semana a semana y ser parte de su programa también, Historia sin Sombras. Nos vemos hasta un próximo capítulo. Muchas bendiciones. Hasta luego. Chao. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.